La sangre de sus dedos manchó las cuerdas del violín mientras terminaba la última nota del concierto. Nadie entre la aristocracia de San Petersburgo notó este detalle. Estaban demasiado ocupados aplaudiendo a la misteriosa violinista que había cautivado a todos con su música. Irina Volkova, conocida en los círculos musicales como la Dama del Violín, hizo una reverencia perfecta, ocultando su dolor. Había practicado hasta desgarrarse la piel para esta presentación crucial. No podía permitirse fallar, no cuando su verdadera identidad pendía de un hilo tan delgado. «¡Bravísimo, señorita Volkova!», exclamó el conde Orlov, anfitrión del baile más prestigioso de la temporada invernal en el Palacio Yusupov. Jamás había escuchado a Paganini interpretado con tanta pasión. Irina sonrió con modestia mientras limpiaba discretamente la sangre. A sus 23 años, había aprendido a mantener la compostura en cualquier situación. Tenía que hacerlo. Después de todo, no era realmente Irina Volkova, la hija talentosa de un fallecido compositor de Moscú. Era Esmeralda Sánchez, una mexicana que había huido de su tierra natal tras la ejecución de su padre, acusado de traición contra el gobierno. «Es un honor tocar para tan distinguida audiencia, conde», respondió con su perfecto acento ruso, fruto de años de práctica obsesiva. El salón resplandecía con la luz de 1000 velas reflejadas en los enormes espejos dorados. La élite de San Petersburgo giraba en elegantes balsas, entre sedas, uniformes militares y joyas que costaban fortunas. Para Esmeralda, cada nota que tocaba era un paso más cerca de conseguir lo que necesitaba. Información sobre el hombre que había traicionado a su padre. Fue entonces cuando lo vio, alto, de porte majestuoso, con ojos grises penetrantes como el hielo del Neva. El príncipe Mikhail Volkonsky observaba desde un rincón, alejado del bullicio del baile. A diferencia de los otros nobles que disfrutaban exhibiendo su poder y riqueza, el príncipe parecía casi incómodo con la ostentación que lo rodeaba. «Veo que ha captado la atención del príncipe Volkonsky», susurró una voz a su espalda. Esmeralda se giró para encontrarse con la astuta mirada de Natalia Petrova, su única amiga en Rusia y la única persona que conocía parte de su secreto. «No sé de qué hablas», respondió Esmeralda, guardando cuidadosamente su violín en el estuche. «No te hagas la inocente conmigo. El príncipe de hielo, como lo llaman, nunca muestra interés por nada ni nadie. Sin embargo, no ha apartado sus ojos de ti durante toda tu interpretación». Esmeralda sintió un escalofrío. No podía permitirse llamar la atención, especialmente de alguien tan cercano al zar. Debe estar interesado en la música, no en la intérprete. «Como digas», sonrió Natalia. «Pero deberías saber que viene hacia acá». Antes de que Esmeralda pudiera reaccionar, el príncipe Mikhail ya estaba frente a ellas. De cerca, sus ojos no parecían de hielo sino de plata fundida, intensos y profundos. «Señorita Volkova», su voz era grave y melodiosa a la vez. «Su interpretación me ha conmovido profundamente». Esmeralda hizo una reverencia perfecta, como le habían enseñado. «Es un honor recibir tal cumplido de Su Alteza. Me preguntaba si podría concederme el siguiente baile». Un murmullo recorrió el salón. El príncipe Volkonsky, conocido por su frialdad y reserva, jamás había invitado a una mujer a bailar en un evento público. Esmeralda sintió todas las miradas clavadas en ella. «Me temo que debo declinar, Alteza», respondió con suavidad. «Mis manos están cansadas después de tocar. No sería una compañera de baile adecuada». En lugar de ofenderse, el príncipe la miró con mayor interés. «Entonces, ¿me permitiría acompañarla al balcón? El aire fresco podría reconfortar sus manos». Era una propuesta peligrosa. Estar a solas con el príncipe podría exponer detalles que había trabajado años en ocultar, pero rechazarlo por segunda vez llamaría aún más la atención. «Será un placer, Alteza». El balcón estaba desierto, cubierto por una fina capa de nieve. San Petersburgo se extendía ante ellos, una ciudad de palacios y misterios bajo la luz plateada de la luna. «Usted no es quien dice ser, ¿verdad, señorita Volkova?», preguntó el príncipe sin preámbulos. El corazón de Esmeralda se detuvo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Había sido descubierta tan pronto?
No sé a qué se refiere, Alteza, respondió, manteniendo su acento y compostura. Su técnica al violín es la escuela española, no la rusa tradicional. Lo noté en su forma de sostener el arco. Esmeralda respiró aliviada, pero mantuvo la guardia alta. Mi maestro estudió en Madrid, Alteza. Supongo que heredé algo de su estilo. El príncipe la observó largo rato antes de hablar nuevamente. Hay algo más en usted, señorita Volkova, algo que no puedo descifrar. Y debo confesarle que eso no me sucede a menudo. Quizás soy simplemente una violinista, nada más. No, sonrió él por primera vez, transformando su rostro severo en uno sorprendentemente atractivo. Usted es mucho más que eso, y pretendo descubrirlo. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el palacio. Los gritos no tardaron en llegar desde el interior. El príncipe la tomó del brazo instintivamente. «¡Los revolucionarios!», exclamó, y su rostro cambió a una máscara de preocupación. «Debe venir conmigo, ahora». «¿Por qué habría de confiar en usted?», preguntó Esmeralda, revelando por primera vez una grieta en su fachada perfecta. El príncipe la miró directamente a los ojos. «Porque sospecho que ambos ocultamos secretos peligrosos, señorita Volkova. Y en noches como esta, las personas con secretos deben mantenerse unidas si quieren sobrevivir hasta el amanecer». Otra explosión, más cercana esta vez. Esmeralda tomó una decisión en segundos. Cogió su estuche de violín y asintió. «Lléveme a un lugar seguro, Alteza». Lo que Esmeralda no sabía mientras seguía al príncipe por un pasadizo secreto del palacio era que su violín contenía, oculto en un compartimento secreto, un documento que podría cambiar el destino de Rusia. Un documento que tanto los revolucionarios como la familia imperial buscaban desesperadamente, y por el cual muchos ya habían muerto. En la oscuridad del túnel, mientras corría junto al enigmático príncipe, Esmeralda se preguntó cuánto tiempo más podría mantener su identidad en secreto, y si el hombre que ahora sostenía su mano para guiarla en la oscuridad era su salvador, o sería su verdugo. El carruaje avanzaba a toda velocidad por las calles nevadas de San Petersburgo. Dentro, Esmeralda se aferraba a su estuche de violín mientras observaba al príncipe Mikhail, quien mantenía la mirada fija en la ventanilla, atento a cualquier señal de persecución. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó Esmeralda, intentando mantener la calma en su voz. «Revolucionarios, probablemente», respondió él sin apartar la vista de la ventana. «O tal vez algo peor. ¿Peor que revolucionarios?». El príncipe finalmente la miró. «Hay fuerzas en Rusia que harían que los revolucionarios parecieran niños jugando. Fuerzas que buscan algo o a alguien». Un escalofrío recorrió la espalda de Esmeralda. ¿Podría ser que la estuvieran buscando a ella? Habían pasado 5 años desde que había huido de México, cambiando su identidad varias veces antes de convertirse en Irina Volkova. 5 años persiguiendo fantasmas y buscando justicia para su padre. El carruaje se detuvo frente a una mansión imponente pero discreta, lejos del centro de la ciudad. «Mi residencia privada», explicó el príncipe. «Estaremos seguros aquí por ahora». Al entrar, Esmeralda quedó impresionada no por el lujo que esperaría de un príncipe ruso, sino por la sobriedad y los miles de libros que cubrían las paredes del vestíbulo principal. «No es lo que esperaba de la casa de un príncipe», comentó, mientras un sirviente tomaba su abrigo. «¿Y qué esperaba, señorita Volkova? ¿Oro y excesos como los de la corte?», preguntó con una leve sonrisa. «Prefiero los libros al oro. El conocimiento siempre ha sido mi verdadera riqueza». En el estudio del príncipe, un fuego crepitaba en la chimenea. Mikhail sirvió 2 copas de vodka y le ofreció una a Esmeralda. «Para calmar los nervios», dijo. Esmeralda aceptó la bebida, pero no la probó. Años de cautela le habían enseñado a no bajar la guardia, especialmente con desconocidos. «¿Por qué me ayudó, Alteza?». «No me conoce». El príncipe tomó un sorbo de su vodka antes de responder. «Mi padre solía decir que se puede conocer el alma de una persona por su música. Su violín habla de dolor, de pérdida, pero también de una determinación feroz. No es la música de una simple violinista rusa». Esmeralda mantuvo su expresión neutral.
pero por dentro su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba mantener su coartada. Perdí a mis padres siendo muy joven. El dolor forma parte de mi música, como forma parte de la historia de muchos en Rusia, asintió él. Pero hay algo más en su acento, momentos en que suena diferente. Esmeralda decidió cambiar de tema. Usted no parece el típico príncipe ruso, si me permite decirlo. Mikhail sonrió amargamente. Porque no lo soy, no del todo. Mi madre era española, de Sevilla. Murió cuando yo tenía 8 años. Fue considerada una extranjera hasta el día de su muerte, a pesar de ser princesa. Esto sorprendió a Esmeralda. El destino tenía un sentido del humor peculiar al ponerla frente a un hombre con sangre española. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Fue hace mucho tiempo, respondió él, acercándose a un escritorio desde donde tomó un pequeño retrato. Pero su memoria perdura. Le extendió la miniatura. Una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos verdes miraba desde el lienzo con una expresión melancólica. Tiene sus ojos, observó Esmeralda, devolviendo el retrato, y su amor por la música española. Por eso su forma de tocar me resultó tan familiar. Me recordó a ella. Un sirviente interrumpió, trayendo noticias sobre el ataque al palacio. Varios heridos, ningún muerto, pero los atacantes habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Buscaban algo en particular?, preguntó el príncipe. Se dice que intentaron entrar a la sala de documentos del conde Orlov, respondió el sirviente antes de retirarse. Mikhail miró pensativamente a Esmeralda. Curioso. La sala de documentos está justo debajo del balcón donde estábamos. Una coincidencia, supongo, respondió ella, evitando su mirada. No creo en las coincidencias, señorita Volkova. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Esmeralda sabía que estaba jugando un juego peligroso. El documento oculto en su violín era exactamente lo que tanto revolucionarios como agentes del zar buscaban. Pruebas de la traición dentro del círculo imperial. Pruebas que podrían vindicar la memoria de su padre. Debería descansar, dijo finalmente el príncipe. Ha sido una noche agitada. Mañana, cuando sea seguro, la escoltaré a su residencia. Mientras seguía a una criada hacia la habitación asignada, Esmeralda pensaba en su próximo movimiento. No había planeado involucrarse con alguien tan cercano al poder como el príncipe Volkonsky. Era peligroso, pero también podría ser útil. En la soledad de su habitación, abrió cuidadosamente el compartimento secreto de su violín. El documento seguía allí, un mensaje cifrado que su padre le había confiado antes de morir. «Entrégalo solo a quien pueda entenderlo», le había dicho. «Cambiará el destino de 2 naciones». Un ruido en el pasillo la alertó. Rápidamente cerró el estuche y se acercó a la puerta. Voces masculinas discutían en susurros. «No podemos confiar en ella», decía una voz desconocida. «No tenemos alternativa», respondió el príncipe. «Si es quien creo que es, podría tener lo que necesitamos. ¿Y si trabaja para ellos? ¿Has considerado esa posibilidad, Mikhail?» «Lo he considerado todo». Los pasos se alejaron, dejando a Esmeralda con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente el príncipe Mikhail? ¿Y qué creía saber sobre ella? Esa noche, mientras la nieve caía silenciosamente sobre San Petersburgo, Esmeralda soñó con México, con el calor del sol y la voz de su padre cantándole canciones de cuna. Soñó con el día en que lo vio por última vez, cuando le entregó el violín con su secreto mortal. «Nunca olvides quién eres, mi pequeña Esmeralda», le había dicho. «Pase lo que pase, lleva nuestra música y nuestra verdad en tu corazón». Se despertó sobresaltada con la primera luz del alba. Alguien llamaba suavemente a su puerta. «Señorita Volkova», era la voz del príncipe. «Debe levantarse inmediatamente. Tenemos que irnos». Algo en su tono la alarmó. Se vistió rápidamente, asegurándose de llevar su violín. Al abrir la puerta, encontró al príncipe completamente vestido para viajar, con una expresión grave en su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó ella. «La policía secreta del zar está buscando a una mujer extranjera», respondió él en voz baja. «Una mujer que podría estar usando el nombre de Irina Volkova». El corazón de Esmeralda se detuvo por un instante.
Su pasado finalmente la había alcanzado. «No entiendo», intentó mantener la compostura. «¿Por qué me dice esto?». El príncipe la miró con intensidad antes de responder. «Porque, señorita, creo que usted es Esmeralda Sánchez, la hija del diplomático mexicano ejecutado hace 5 años por supuesta traición. Y si estoy en lo cierto, ambos estamos en grave peligro». Esmeralda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su cuidadosamente construida identidad se desmoronaba frente a sus ojos. Y lo peor era que no sabía si el príncipe era un aliado o su peor enemigo. «No sé de qué está hablando», respondió con frialdad, pero su acento ruso flaqueó por primera vez. «No hay tiempo para mentiras», insistió él, tomándola del brazo. «Si quiere sobrevivir, debe confiar en mí ahora». A través de la ventana, Esmeralda vio varios carruajes negros aproximándose a la mansión. La policía secreta. Había llegado el momento de decidir, confiar o huir. El aire gélido golpeó el rostro de Esmeralda mientras corría junto al príncipe por un pasadizo subterráneo que partía del sótano de la mansión. El túnel era estrecho, húmedo y olía a moho. Claramente había sido construido hacía siglos como ruta de escape. «¿Cómo supo quién soy realmente?», preguntó ella entre respiraciones agitadas, abandonando finalmente su acento ruso. Mikhail la miró de reojo, sin detener el paso. «Tu padre y el mío eran amigos. Lo conocí cuando vino a San Petersburgo en misión diplomática, años antes de su ejecución. ¿Mi padre conocía al tuyo?». La sorpresa hizo que Esmeralda se detuviera abruptamente. «¿Por qué nunca me lo mencionó? Hay muchas cosas que nuestros padres no nos dijeron, por nuestra propia seguridad», respondió él, tomándola de la mano para continuar avanzando. «Supe quién eras en cuanto te vi tocar. Tienes los mismos ojos de Francisco Sánchez y la misma determinación». El nombre de su padre en labios del príncipe ruso produjo en Esmeralda una mezcla de dolor y esperanza. Hacía años que no escuchaba a nadie pronunciar ese nombre. «Si sabías quién era, ¿por qué no me delataste? Porque creo en la inocencia de tu padre, y creo que tú tienes las pruebas para demostrarlo». Llegaron al final del túnel, que desembocaba en un pequeño muelle oculto a orillas del río Neva. Un bote los esperaba, tripulado por un hombre anciano con rostro impasible. «Yakov es de confianza», aseguró Mikhail mientras la ayudaba a subir. «Nos llevará a un lugar seguro». Mientras el bote se deslizaba silenciosamente por las aguas oscuras del Neva, Esmeralda observaba el perfil del príncipe recortado contra el amanecer de San Petersburgo. ¿Podía realmente confiar en él? Su instinto le decía que sí, pero los años de supervivencia le habían enseñado a dudar de todos. «El documento está en mi violina, ¿verdad?», preguntó Mikhail de repente. Esmeralda tensó su agarre sobre el estuche. «No sé de qué hablas. Tu padre ocultó pruebas de una conspiración, una red de traidores que opera entre Rusia y México, manipulando a ambos gobiernos. Lo descubrió y por eso lo silenciaron». «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque mi padre murió por la misma razón», respondió con amargura. «Envenenado lentamente durante meses. Su muerte pareció natural, pero no lo fue». «Lo siento», murmuró Esmeralda. «Tú y yo tenemos el mismo enemigo, Esmeralda, y necesitamos esas pruebas para desenmascararlo». El bote atracó en un muelle discreto cerca de las afueras de la ciudad. Rápidamente, abordaron un carruaje sin insignias que los esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Al único lugar donde estaremos a salvo por ahora, el Palacio de Invierno». Esmeralda lo miró horrorizada. «¿La residencia del zar? Es una locura. Si la policía secreta me busca, es precisamente por eso que es seguro», explicó Mikhail. «Es el último lugar donde esperarían encontrarte. Además, esta noche hay un gran baile de máscaras. Nadie notará a 2 invitados más entre cientos. Debo estar loca para seguirte», murmuró ella. «Probablemente», sonrió él por primera vez desde su huida. «Pero la locura puede ser nuestra mejor estrategia ahora». Horas más tarde, Esmeralda se contemplaba en el espejo de una pequeña habitación del palacio. Vestía un elegante traje de baile azul zafiro y una máscara veneciana decorada con plumas y cristales que ocultaba la mitad superior de su rostro.
Su cabello negro caía en elaborados rizos sobre sus hombros. «Te ves como una verdadera princesa rusa», comentó Natalia, quien sorprendentemente se encontraba allí. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Esmeralda, abrazando a su amiga. «El príncipe me envió a buscar. Dijo que necesitarías una confidente». Natalia bajó la voz. «Esmeralda, toda la ciudad habla del ataque al Palacio Yusupov. Dicen que buscaban a una espía extranjera». «Yo no soy una espía», protestó Esmeralda. «Lo sé, pero ellos no. Ten cuidado esta noche. El conde Orlov estará presente, y se rumora que es quien dirige la policía secreta». Un escalofrío recorrió la espalda de Esmeralda. El conde Orlov había sido quien contrató sus servicios como violinista, quien la había introducido en la alta sociedad rusa. ¿Había sido todo una trampa? «Mi violín», recordó súbitamente. «¿Dónde está mi violín?» «El príncipe lo guardó en un lugar seguro», respondió Natalia. «Dijo que esta noche no tocarás música, sino que bailarás». La gran sala de baile del Palacio de Invierno resplandecía con miles de velas. La élite de San Petersburgo giraba al ritmo de la orquesta, todos ocultos tras elaboradas máscaras. Era un espectáculo fantasmagórico de lujo y poder. Mikhail apareció a su lado, vestido con un elegante traje negro y una sencilla máscara que resaltaba el gris plateado de sus ojos. «¿Lista para el baile, señorita?», preguntó, ofreciéndole su brazo. «No estoy segura de que sea buena idea exponernos así», susurró ella. «A veces, el mejor escondite es a plena vista», respondió él, guiándola hacia la pista de baile. «Además, necesitamos acercarnos al zar». «¿Al zar?». Esmeralda casi tropezó. «¿Estás loco?». «Bastante, según dicen. Pero el zar Alejandro es el único con poder suficiente para protegerte y para actuar contra los conspiradores, una vez que tengamos las pruebas». Mientras se deslizaban al ritmo del vals, Esmeralda notó cómo varias miradas se posaban en ellos. A pesar de las máscaras, el príncipe era fácilmente reconocible por su porte. «Todos nos observan», murmuró. «Observan a un príncipe bailando con una hermosa desconocida. Es lo que se espera en un baile de máscaras. Misterio y romance». Sus ojos se encontraron, y por un momento Esmeralda olvidó el peligro que los rodeaba. Había algo en la mirada de Mikhail que despertaba sentimientos que creía enterrados desde la muerte de su padre. Confianza, esperanza, y algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?», preguntó ella mientras giraban entre la multitud. «Por justicia, por honor, por la memoria de nuestros padres», respondió él. Luego, tras una pausa, añadió en voz más baja: «Y porque desde que te vi tocar, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú». Antes de que Esmeralda pudiera responder, una figura imponente se acercó a ellos. Era el conde Orlov, príncipe Volkonsky. «Qué sorpresa encontrarlo aquí esta noche», dijo el conde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y creí que detestaba estos eventos sociales». «Hay excepciones para todo, conde», respondió Mikhail con frialdad. La mirada del conde se posó en Esmeralda. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto por la máscara, sintió como si pudiera ver a través de su disfraz. «¿Y quién es su encantadora acompañante?» «La condesa Aurora de Montijo, de España», improvisó Mikhail. «Una prima lejana que está de visita». Esmeralda hizo una reverencia perfecta, agradeciendo mentalmente sus años de práctica en el arte del engaño. «Es un placer, conde Orlov», dijo en perfecto español. «Mi primo me ha hablado mucho de usted». «¿España?». El conde la observó con mayor interés. «Qué curiosa coincidencia. Justamente estamos buscando a una mujer con conexiones españolas, una peligrosa fugitiva». «El mundo está lleno de coincidencias, conde», intervino Mikhail. «Ahora, si nos disculpa, le prometí a mi prima presentarla al zar». Se alejaron con elegancia, pero Esmeralda podía sentir la mirada del conde clavada en su espalda. «No me gusta esto», susurró. «Sospecha algo». «Por supuesto que sospecha. Es su trabajo. Pero no puede actuar aquí. No sin pruebas». Se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a un pequeño salón adyacente, donde el zar Alejandro conversaba con un grupo reducido de personas. De cerca,
El emperador de todas las Rusias parecía más humano, menos intimidante de lo que Esmeralda había imaginado. Para su sorpresa, el zar sonrió al ver a Mikhail. «Mikhail Alexandrovich, por fin decides honrarnos con tu presencia. Majestad». El príncipe se inclinó. «Permítame presentarle a mi prima de España, la condesa de Montijo». Esmeralda hizo una profunda reverencia, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. «¡Una española!», sonrió el zar. «Como tu madre. Bienvenida a Rusia, condesa». «Es un honor, Majestad», respondió ella. «Majestad», intervino Mikhail, «solicito una audiencia privada. Es un asunto de máxima importancia para la seguridad del imperio». El zar lo miró con curiosidad. «¿Tan urgente es que no puede esperar hasta mañana?» «Me temo que sí, Majestad». Algo en el tono de Mikhail pareció convencer al zar, quien asintió levemente. «Muy bien, en mi despacho privado, en una hora». Al alejarse del zar, Esmeralda vio al conde Orlov observándolos desde el otro lado del salón. A su lado había un hombre que le resultaba vagamente familiar. «Mikhail», susurró. «El hombre junto al conde. Creo que lo he visto antes, en México». El príncipe siguió su mirada y su rostro se tensó. «Es el barón Korsakov. Si lo reconoces de México, entonces nuestras sospechas están confirmadas. Él es uno de los líderes de la conspiración. Debemos irnos ahora», urgió Esmeralda. «Si me reconoce...». «Demasiado tarde», murmuró Mikhail. «Vienen hacia aquí». En efecto, el conde y el barón se aproximaban, abriéndose paso entre los invitados con determinación. «¿Tu violín?», preguntó Esmeralda con urgencia. «¿Dónde está exactamente?» «En una caja fuerte, en la biblioteca privada del palacio». «¿Por qué?» «Porque necesitaremos esas pruebas antes de lo previsto», respondió ella, tomando una decisión. «Distráelos. Yo iré por el violín». «Es demasiado peligroso», protestó él. «Confía en mí», insistió Esmeralda. «Soy mejor escapando de lo que crees». Antes de que pudiera detenerla, se deslizó entre la multitud hacia una puerta lateral. Lo último que vio fue a Mikhail enfrentándose a los dos hombres, comprándole tiempo. En los pasillos desiertos del Palacio de Invierno, Esmeralda se quitó los zapatos para moverse sin hacer ruido. Conocía el camino a la biblioteca gracias a un plano que Natalia le había mostrado antes. «Por favor», rezó en silencio, «que no sea demasiado tarde». Los pasillos del Palacio de Invierno eran un laberinto dorado. Esmeralda se movía como una sombra entre columnas de mármol y estatuas vigilantes, evitando a los guardias que patrullaban con precisión militar. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido la delatara. Tras varias vueltas y pasadizos, finalmente encontró la biblioteca privada. La puerta estaba cerrada, pero no vigilada. Utilizando las horquillas de su peinado, técnica que había perfeccionado durante sus años de fugitiva, logró forzar la cerradura en menos de 1 minuto. La biblioteca era impresionante. 3 niveles de estanterías repletas de volúmenes antiguos, escaleras de caracol de bronce y ventanales que se elevaban desde el suelo hasta el techo abovedado. Pinturas de zares anteriores observaban desde las paredes, como si juzgaran su intrusión. «La caja fuerte», murmuró para sí misma. Mikhail había mencionado que estaba detrás de un retrato de Pedro el Grande. Localizó el imponente retrato y lo apartó con cuidado, revelando una caja fuerte de acero inglés. Otro obstáculo, pero Esmeralda no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Acercó su oído a la caja y comenzó a girar el dial, atenta a los sutiles clics de los mecanismos internos. Era una técnica que su padre le había enseñado, parte de su entrenamiento como diplomático. A veces, Esmeralda, la información más valiosa está bajo la protección más fuerte. Después de varios intentos, la caja cedió con un chasquido satisfactorio. Dentro, sobre un cojín de terciopelo rojo, descansaba su violín. «Gracias a Dios», suspiró, tomándolo con reverencia. Rápidamente, abrió el compartimento secreto en la base del instrumento y extrajo el documento. Por primera vez desde que su padre lo había puesto en sus manos, desenrolló el pergamino y leyó su contenido. Era una lista de nombres: aristócratas rusos, diplomáticos europeos,
políticos mexicanos, todos conectados por líneas que formaban una intrincada telaraña de corrupción. Junto a cada nombre había fechas, cantidades de dinero y breves descripciones de actividades ilícitas, tráfico de armas, sobornos, asesinatos encubiertos. Era un mapa de la corrupción internacional, un imperio criminal que operaba desde las sombras del poder. Y en el centro de todo, un nombre que la dejó sin aliento: Conde Dmitri Orlov. Impresionante, ¿no es cierto? Esmeralda se giró bruscamente. En la puerta de la biblioteca, apoyado con aparente despreocupación, estaba el barón Korsakov, y a diferencia del baile, ya no llevaba máscara. Una red tan extensa, tan poderosa, continuó él, avanzando lentamente. Y tu padre fue muy meticuloso al documentarla. Lástima que eso le costara la vida. Esmeralda guardó rápidamente el documento en su vestido. ¿Fue usted quien ordenó su ejecución? Por supuesto que no, sonrió con cruel amabilidad. Yo solo transmití la orden. La decisión vino de más arriba, del conde Orlov, entre otros. Es sorprendente lo que algunos hombres harán por poder y dinero. ¿No crees? Traicionarán a su patria, a su zar, a sus familias. Todo tiene un precio. Korsakov dio otro paso hacia ella. Esmeralda retrocedió, buscando una vía de escape. ¿Dónde está Mikhail?, preguntó intentando ganar tiempo. ¿El príncipe Volkonsky? Oh, me temo que está indispuesto. Descubrió demasiado, igual que su padre. Es una lástima, realmente. Era muy respetado. Si le has hecho daño... La furia comenzaba a reemplazar al miedo en el corazón de Esmeralda. ¿Qué harás, pequeña violinista? ¿Tocarme una melodía triste?, se burló el barón. Estás sola. Nadie vendrá a salvarte. No necesito que me salven, respondió ella con determinación. Tomó su violín y en un movimiento rápido lo utilizó como arma, golpeando con fuerza la lámpara de aceite sobre el escritorio cercano. El aceite se derramó. Las llamas se extendieron rápidamente por las cortinas y los libros más cercanos. La distracción fue suficiente. Mientras Korsakov retrocedía para evitar el fuego, Esmeralda se lanzó hacia la puerta. Corrió por los pasillos, las alarmas de incendio resonando por todo el palacio. La confusión era total. Guardias e invitados se movían en todas direcciones, facilitando su huida. O eso creía. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con el conde Orlov y dos de sus guardias personales. «Señorita Sánchez», sonrió el conde. O debería decir, señorita Volkova. Ha causado muchos problemas esta noche. No tantos como causará ese documento cuando llegue a manos del zar, respondió ella, retrocediendo lentamente. Un documento que nunca verá la luz, sentenció Orlov. Guardias, arréstenla. Esmeralda miró a su alrededor desesperada. No había salida. Los guardias se acercaban cuando, de repente, uno de ellos cayó al suelo. Luego el segundo. Detrás de ellos apareció Mikhail, sosteniendo una pistola con silenciador. «Lamento llegar tarde», dijo, apuntando ahora al conde. El rostro de Orlov se contrajo de furia. «¡Traidor! Tu padre habría estado avergonzado». «Mi padre murió por oponerse a hombres como tú», respondió Mikhail con frialdad. «Estoy honrando su memoria». Un disparo resonó en el pasillo, pero no venía de la pistola de Mikhail. El conde se desplomó, revelando detrás de él a Natalia, sosteniendo un arma humeante. «¡Natalia!», exclamó Esmeralda, conmocionada. «No hay tiempo para explicaciones», respondió su amiga. «El palacio está en caos. Debemos llegar al zar antes que los otros conspiradores». «¿Confías en ella?», preguntó Esmeralda a Mikhail. «Con mi vida», respondió él. «Natalia es parte de la Guardia Imperial Secreta. Ha estado infiltrada en la sociedad de San Petersburgo durante años, vigilando a Orlov. Siguieron a Natalia por pasadizos ocultos dentro de las paredes del palacio, pasajes conocidos solo por unos pocos. El zar está en su búnker secreto», explicó Natalia mientras corrían. «Korsakov y sus hombres intentarán llegar a él primero, probablemente para eliminarlo y culpar a los revolucionarios. Un golpe de estado», murmuró Mikhail.
Llevamos años temiendo algo así. Descendieron varios niveles bajo el palacio, hasta llegar a un pasillo custodiado por guardias de élite. ¡Alto!, ordenaron los guardias al verlos aproximarse. Natalia avanzó, mostrando una insignia oculta en su vestido. Código Imperial Rojo. Necesitamos ver al zar inmediatamente. La vida de su majestad corre peligro. Los guardias intercambiaron miradas antes de permitirles el paso. El búnker era una habitación circular, sobriamente amueblada pero segura. El zar Alejandro estaba de pie junto a una mesa cubierta de mapas, rodeado de sus consejeros más cercanos. ¡Majestad! Mikhail se adelantó, inclinándose. Gracias a Dios está a salvo. Príncipe Volkonsky. El zar lo miró con curiosidad. ¿Qué significa esta intrusión? ¿Y por qué su acompañante ya no está vestida como una condesa española? Esmeralda dio un paso al frente y, con una reverencia, extendió el documento. Majestad, mi nombre es Esmeralda Sánchez, hija del diplomático mexicano Francisco Sánchez. Este documento contiene pruebas de una conspiración internacional que amenaza tanto a Rusia como a México. El zar tomó el documento con escepticismo, pero su expresión cambió mientras leía. Esto es extraordinario, murmuró. Si es auténtico, lo es, Majestad, confirmó Natalia. He estado siguiendo a estos hombres durante años. Son traidores que han infiltrado hasta los niveles más altos de su gobierno. Un súbito estruendo sacudió las paredes del búnker. Explosiones. Los revolucionarios han entrado al palacio, exclamó uno de los guardias. No son revolucionarios, corrigió Mikhail. Son los hombres de Korsakov, intentando completar su golpe. El zar miró a Esmeralda con nueva admiración. Parece que le debo mi vida, señorita Sánchez, y yo le debo justicia a mi padre, Majestad, respondió ella. Y la tendrá, prometió el zar. Se volvió hacia sus guardias. Implementen el protocolo Águila. Quiero a todos los hombres de esta lista arrestados inmediatamente. Mientras los guardias salían a cumplir las órdenes, el zar se acercó a Mikhail. Zar, tu padre estaría orgulloso. Mikhail Alexandrovich. Gracias, Majestad. El zar se volvió entonces hacia Esmeralda. En cuanto a usted, señorita Sánchez, Rusia está en deuda con su valentía. Cuando este asunto termine, hablaremos sobre una compensación adecuada por la injusticia cometida contra su familia. Otra explosión, más cercana esta vez. Debemos movernos, Majestad, urgió Natalia. Este lugar ya no es seguro. Vayan por el túnel norte, indicó el zar a sus guardias. Yo iré con el príncipe Volkonsky y las damas por el pasaje oriental. Nos reuniremos en el punto de extracción. El grupo se dividió. Mientras avanzaban por el estrecho túnel de escape, Esmeralda sentía una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber cumplido finalmente la misión encomendada por su padre, miedo por el peligro inmediato y una creciente certeza de que su vida había cambiado para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Mikhail, notando su expresión distante. En que nunca imaginé que terminaría escapando con el zar de Rusia por un túnel secreto, respondió con una sonrisa tensa. La vida tiene giros inesperados, comentó él tomando su mano. Especialmente cuando se conoce a una violinista mexicana con un secreto mortal. De repente, una figura emergió de las sombras delante de ellos. El barón Korsakov, con el rostro ennegrecido por el humo y una expresión de odio absoluto. «¡Nadie saldrá de aquí con vida!», gritó, apuntándoles con una pistola. Un disparo resonó en el estrecho pasadizo. Esmeralda cerró los ojos, esperando sentir el impacto de la bala. Pero fue Korsakov quien se desplomó, revelando tras él a un guardia imperial que había seguido su rastro. «El palacio está asegurado, Majestad», informó el guardia. «Los conspiradores han sido capturados o eliminados». El alivio inundó a Esmeralda. Por primera vez en 5 años, sintió que podía respirar sin el peso del miedo sobre sus hombros. Mikhail se acercó a ella y, sin decir palabra, la tomó entre sus brazos. Allí, en la penumbra de un túnel secreto bajo el Palacio de Invierno, con el zar de Rusia como testigo, Esmeralda Sánchez dejó que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde la muerte de su padre. «Se acabó», susurró Mikhail contra su cabello. «Por fin se acabó».
Pero ambos sabían que, en realidad, algo nuevo apenas comenzaba. La nieve caía suavemente sobre el cementerio de Novodevichy, mientras Esmeralda depositaba un ramo de lirios blancos sobre la tumba recién descubierta. La lápida, de mármol negro y elegantes letras doradas, rezaba: Príncipe Alexei Volkonsky, 1785-1820. Sirvió a la verdad hasta su último aliento. Tu padre habría estado orgulloso de ti, dijo Esmeralda, colocando su mano sobre el hombro de Mikhail. De ambos, respondió él, cubriendo la mano de ella con la suya. Nuestros padres lucharon por la misma causa, aunque en continentes diferentes. Habían pasado 3 semanas desde la noche del baile de máscaras y el fallido golpe de Estado. 3 semanas de interrogatorios, juicios secretos y ejecuciones discretas. La red de conspiración internacional había sido desmantelada meticulosamente por orden directa del zar. Esa mañana, el cuerpo del príncipe Alexei Volkonsky había sido exhumado y trasladado del cementerio común, donde había sido enterrado tras su supuesta muerte natural, al cementerio aristocrático de Novodevichy, con todos los honores correspondientes a un héroe de Rusia. Es extraño, reflexionó Mikhail mientras se alejaban de la tumba. Durante años soñé con este momento, con ver a mi padre reivindicado. Ahora que ha sucedido, siento como si un capítulo de mi vida se cerrara definitivamente. Te entiendo perfectamente, asintió Esmeralda. Es como despertar de una pesadilla que ha durado demasiado. El carruaje imperial los esperaba a las puertas del cementerio. Por orden del zar, Esmeralda había sido alojada en el Palacio de Invierno durante las últimas semanas, bajo la protección directa de la corona. Su estatus había cambiado radicalmente, de fugitiva a heroína, de violinista anónima a invitada de honor. ¿Has decidido qué harás con la oferta del zar?, preguntó Mikhail mientras el carruaje atravesaba las calles nevadas de Moscú. El zar Alejandro, en agradecimiento por su valentía, había ofrecido a Esmeralda una propiedad en Crimea y una generosa pensión vitalicia. También había enviado emisarios a México para limpiar oficialmente el nombre de Francisco Sánchez y restaurar el honor de su familia. Aún no estoy segura, confesó ella. Una parte de mí desea volver a México, reconectar con mis raíces, visitar la tumba de mi padre. Hizo una pausa, mirando por la ventanilla los palacios y catedrales que desfilaban ante sus ojos. Pero otra parte de mí se ha enamorado de Rusia, de sus contradicciones, su intensidad, su belleza salvaje. ¿Solo de Rusia?, preguntó Mikhail en voz baja, sus ojos grises fijos en ella. Esmeralda sintió un calor en sus mejillas que nada tenía que ver con la calefacción del carruaje. Durante estas semanas, su relación con el príncipe había evolucionado de una alianza forzada por las circunstancias a algo mucho más profundo: compañerismo, respeto mutuo y sí, algo más que ninguno de los dos se había atrevido aún a nombrar. También me he encariñado con ciertos rusos, respondió con una sonrisa tímida. El carruaje se detuvo frente al Teatro Bolshoi. Ese día se celebraba un concierto especial en honor a los héroes que habían salvado al imperio de la conspiración. El zar estaría presente, junto con toda la corte. ¿Estás lista?, preguntó Mikhail, ofreciéndole su brazo. Para tocar, siempre, respondió ella. Para enfrentarme a la alta sociedad rusa como Esmeralda Sánchez y no como Irina Volkova, eso es otra historia. Estaré a tu lado en cada momento, prometió él. El interior del Bolshoi era impresionante. 5 niveles de palcos dorados, un techo pintado con escenas mitológicas y candelabros de cristal que parecían constelaciones suspendidas. El teatro estaba lleno hasta la última butaca con la élite de la sociedad rusa. Tras bastidores, Esmeralda afinaba su violín. No el instrumento que había usado como Irina Volkova, sino un Stradivarius que el zar le había regalado como muestra de su gratitud. La madera brillaba bajo las luces, perfecta y hermosa como una joya. ¿Nerviosa?, preguntó Natalia, ahora vestida con el uniforme formal de la Guardia Imperial, revelando finalmente su verdadero rango. Un poco, admitió Esmeralda.
Es la primera vez que tocaré como yo misma en muchos años. Y serás magnífica, aseguró su amiga. Por cierto, el zar desea verte después del concierto. Dice tener noticias importantes. Antes de que pudiera preguntar más, el director de orquesta la llamó. Era su momento. Al salir al escenario, el silencio cayó sobre el teatro. Todos los ojos estaban fijos en ella, la misteriosa mexicana que había desenmascarado una conspiración internacional y salvado al zar. Algunos la miraban con admiración, otros con curiosidad y unos pocos con resentimiento apenas disimulado. Esmeralda respiró profundamente y colocó el violín bajo su barbilla. Sus ojos encontraron los de Mikhail en el palco imperial, junto al zar. Su mirada le transmitió toda la confianza que necesitaba. Comenzó a tocar, no una pieza clásica europea, sino una melodía mexicana que su padre solía cantar. Las notas se elevaron, tristes al principio, hablando de pérdida y dolor, pero gradualmente transformándose en una celebración de vida y esperanza. El público quedó hipnotizado. Muchos no habían escuchado nunca música latinoamericana, y la combinación de la técnica clásica de Esmeralda con las emotivas melodías de su tierra natal creó algo completamente nuevo y conmovedor. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como una tormenta, estalló el aplauso. El teatro entero se puso en pie, ovacionando con entusiasmo. El zar fue el primero en levantarse, seguido por Mikhail y el resto de la corte. Esmeralda hizo una reverencia, con lágrimas de emoción en los ojos. Finalmente, después de años de esconderse, de reinventarse constantemente, estaba siendo reconocida y celebrada por quien realmente era. Tras el concierto, fue conducida al salón privado del zar dentro del teatro. Allí encontró no solo al monarca ruso y a Mikhail, sino también a un hombre de aspecto distinguido que vestía el uniforme de diplomático mexicano. Señorita Sánchez, el zar la recibió con una sonrisa. Permítame presentarle al señor Martínez, embajador de México en Rusia. El embajador se inclinó respetuosamente. Señorita Sánchez, es un honor conocer a la hija de Francisco. Su padre fue mi mentor y amigo. ¿Conoció a mi padre?, preguntó Esmeralda, conmovida. Muy bien, y estoy aquí para informarle que, gracias a las pruebas proporcionadas por Su Majestad Imperial, el gobierno mexicano ha rehabilitado oficialmente la memoria de su padre. Sus propiedades confiscadas serán devueltas a usted, su única heredera. Esmeralda llevó una mano a su boca, abrumada por la emoción. Hay más, continuó el embajador. El presidente desea ofrecerle el puesto de agregada cultural de México en Rusia. Considera que nadie mejor que usted, con su conocimiento de ambas culturas, podría fortalecer los lazos entre nuestras naciones. La oferta era inesperada y perfecta, una forma de honrar sus raíces mexicanas mientras permanecía en el país que, contra todo pronóstico, se había convertido en su segundo hogar. Sería un honor aceptar, respondió con sinceridad. El zar asintió complacido. Excelente. Y hablando de nuevos comienzos, se volvió hacia Mikhail con una sonrisa cómplice. Creo que el príncipe Volkonsky tiene algo que discutir con usted en privado. Con una reverencia, el zar y el embajador se retiraron, dejando a Esmeralda y Mikhail solos en el lujoso salón. ¿De qué se trata?, preguntó ella, intrigada por la expresión nerviosa de Mikhail, tan impropia de él. El príncipe se acercó tomando sus manos entre las suyas. Esmeralda, estos últimos días han sido los más extraordinarios de mi vida, no solo por los peligros que hemos enfrentado, sino por descubrir en ti a una compañera de valor incomparable. Mikhail, por favor, déjame terminar, pidió él con una sonrisa. He pasado años buscando justicia, viviendo en el pasado. Ahora, por primera vez, miro hacia el futuro. Y no puedo imaginar ese futuro sin ti a mi lado. Con movimientos deliberados, Mikhail se arrodilló ante ella y extrajo un pequeño estuche de terciopelo de su chaqueta. Esmeralda Sánchez, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De unir nuestras vidas como se unieron las causas de nuestros padres?
Dentro del estuche brillaba un anillo de zafiro rodeado de diamantes pequeños, como una estrella en un cielo nocturno. Esmeralda sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Las lágrimas nublaron su visión mientras asentía. Sí, respondió con voz temblorosa por la emoción. Sí, Mikhail Alexandrovich Volkonsky, me casaré contigo. Cuando sus labios se encontraron, sellando su compromiso, Esmeralda tuvo la certeza de que aquel no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. La catedral de San Isaac resplandecía bajo el sol de junio. Sus cúpulas doradas reflejaban la luz como soles en miniatura, y sus columnas de granito se elevaban majestuosas hacia el cielo azul de San Petersburgo. En este día histórico, las campanas repicaban con particular alegría, anunciando la unión de dos familias, dos culturas, dos almas. Dentro del templo, cientos de velas iluminaban los rostros expectantes de la más alta aristocracia rusa, diplomáticos extranjeros, artistas y músicos. Todos se habían reunido para presenciar una boda sin precedentes, la del príncipe Mikhail Volkonsky con Esmeralda Sánchez, la violinista mexicana que había salvado al Imperio ruso. En una pequeña habitación lateral, Esmeralda contemplaba su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Su vestido de novia, una obra maestra de la moda, combinaba elementos de la tradición rusa y mexicana. Seda blanca bordada con motivos florales típicos de su tierra natal, pero con la silueta y el velo característicos de las novias rusas. En su cabello, recogido en un elegante moño, brillaba una tiara de zafiros y diamantes, regalo personal de la zarina. «Estás radiante», comentó Natalia, ahora oficialmente coronel Petrova, ajustando los últimos detalles del vestido. «Mikhail quedará sin aliento cuando te vea. Si logro llegar al altar sin desmayarme», bromeó Esmeralda, aunque sus manos temblorosas revelaban sus nervios. «Es extraño. Enfrenté conspiradores y asesinos sin pestañear, pero ahora estoy aterrorizada. Es natural», sonrió Natalia. «Enfrentar la muerte es una cosa, pero comprometer tu vida al amor es mucho más valiente». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada del embajador Martínez, quien había aceptado entregarla en matrimonio en ausencia de su padre. «Es hora, querida», anunció con una sonrisa paternal. Esmeralda respiró profundamente y asintió. «Estoy lista». Las puertas de la catedral se abrieron de par en par. La orquesta imperial, acompañada por un cuarteto de guitarristas mexicanos traídos especialmente para la ocasión, comenzó a tocar una composición que mezclaba armoniosamente motivos rusos y latinoamericanos. Todos los presentes se pusieron de pie. Esmeralda avanzó por el pasillo central con pasos medidos, del brazo del embajador. A cada lado, la élite de dos mundos la observaba con admiración. Al final del pasillo, junto al altar ricamente decorado con iconos ortodoxos, Mikhail la esperaba. Su uniforme de gala resplandecía con medallas y condecoraciones, pero eran sus ojos, brillantes de emoción, los que capturaron toda la atención de Esmeralda. El metropolitano de San Petersburgo, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa después del patriarca, presidía la ceremonia. Tras él, en tronos especialmente dispuestos, el zar Alejandro y la zarina observaban con aprobación. «Nunca pensé que llegaría este día», susurró Mikhail, cuando por fin Esmeralda llegó a su lado. «¿Te refieres a casarte con una violinista mexicana que casi provoca una crisis internacional?», bromeó ella en voz baja. «Me refiero a encontrar a alguien que completara mi alma», respondió él con seriedad. La ceremonia ortodoxa, con su ritual milenario, se desarrolló en una atmósfera de solemnidad y esplendor. Los coros entonaron himnos antiguos que resonaban en las altas bóvedas de la catedral. Cuando llegó el momento de los votos, Esmeralda y Mikhail recitaron sus promesas primero en ruso y luego en español, simbolizando la unión de sus mundos. Finalmente, el metropolitano colocó las coronas matrimoniales sobre sus cabezas, símbolo ortodoxo del reino que cada pareja crea juntos, y los proclamó marido y mujer. «Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre»,
declaró solemnemente. Los recién casados sellaron su unión con un beso, desatando una ovación en la catedral. Las campanas repicaron con renovado vigor, anunciando a toda la ciudad que una nueva familia había nacido. La recepción se celebró en los jardines de verano, decorados especialmente para la ocasión con una mezcla de estilos que reflejaba la unión de ambas culturas. Mesas cubiertas de manjares rusos y mexicanos, orquestas que alternaban valses imperiales con sones jarochos, y flores de ambos países creando un escenario de cuento de hadas. Durante el banquete, el zar Alejandro se puso de pie para ofrecer un brindis. El silencio cayó inmediatamente sobre la multitud. Hoy celebramos no solo la unión de dos personas excepcionales, comenzó, sino también un símbolo de lo que puede lograrse cuando diferentes culturas se unen en lugar de enfrentarse. El príncipe Volkonsky y la princesa Esmeralda, pues ahora lleva también ese título, nos han enseñado que el valor y la verdad trascienden fronteras y nacionalidades. Alzó su copa hacia los novios, por una unión que fortalecerá a nuestras naciones y nos recordará siempre que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la justicia prevalecen. Por los novios, corearon todos los invitados. Entre los vítores y aplausos, Esmeralda intercambió una mirada cómplice con su ahora esposo. Ambos sabían que este era solo el principio de su verdadera misión. Más tarde, cuando la celebración estaba en su apogeo, Esmeralda se apartó momentáneamente para tomar aire en uno de los pabellones del jardín. Allí encontró a Natalia, observando la fiesta desde la distancia. ¿No bailas, coronel?, preguntó, uniéndose a su amiga. Alguien tiene que mantenerse alerta, respondió Natalia con una sonrisa. Viejo hábito. Siempre la guardiana, comentó Esmeralda con afecto. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotros. No me agradezcas, respondió Natalia con sinceridad. De hecho, soy yo quien debería agradecerte. Por primera vez en años, Rusia tiene esperanza de un futuro mejor, y tú has sido parte fundamental de ese cambio. Mikhail se les unió, trayendo 3 copas de champán. ¿Un brindis privado? Por la verdad y la justicia, propuso Natalia, alzando su copa. Por nuestros padres, añadió Mikhail. Y por nosotros, completó Esmeralda. Por lo que hemos construido y lo que construiremos. Las copas tintinearon bajo la luz plateada de la luna rusa. Una semana después, el violín de Esmeralda resonaba en el recién inaugurado Centro Cultural Mexicano-Ruso, un elegante edificio cerca del río Neva que simbolizaba la nueva alianza entre ambas naciones. La sala estaba llena de diplomáticos, artistas y aristócratas que escuchaban embelesados su interpretación. Mikhail la observaba desde la primera fila, con una expresión de infinito orgullo. Junto a él, el embajador mexicano y varios miembros del gobierno ruso manifestaban su aprobación con discretos gestos. La pieza que Esmeralda interpretaba era una composición original titulada Dos mundos, un corazón, que entrelazaba melodías folclóricas rusas y mexicanas en una armoniosa sinfonía. Era su manera de contar su historia, de honrar sus raíces y celebrar su presente. Al finalizar, los aplausos llenaron la sala. Esmeralda hizo una reverencia, y cuando el público se calmó, habló con voz clara y emocionada. Esta noche celebramos mucho más que música. Celebramos la posibilidad de tender puentes donde antes había muros, de encontrar armonía donde existía discordia. Mi padre solía decir que la música, como la verdad, no reconoce fronteras ni idiomas. Habla directamente al corazón. Miró a Mikhail, encontrando en sus ojos la fortaleza para continuar. Mi viaje desde México hasta Rusia comenzó en tragedia, pero ha florecido en esperanza. Y aunque el camino estuvo lleno de peligros y secretos, cada paso valió la pena para llegar a este momento. Alzó su violín en un gesto simbólico. Este instrumento, que una vez ocultó un secreto mortal, ahora solo transmitirá verdad y belleza. Ese es mi compromiso con ambas naciones que ahora puedo llamar hogar. La ovación que siguió fue ensordecedora. En primera fila, Mikhail se puso de pie, seguido por toda la audiencia. Más tarde esa noche, en la terraza de su nueva residencia con vista al Neva, Esmeralda y Mikhail
Contemplaban las luces de San Petersburgo reflejadas en el agua. El aire tibio del verano ruso acariciaba sus rostros mientras compartían un momento de serena intimidad después de tantas celebraciones públicas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Mikhail, rodeando con sus brazos la cintura de su esposa. Esmeralda sonrió. Exactamente un año desde aquella noche en el Palacio Yusupov, cuando una violinista derramó sangre sobre las cuerdas de su instrumento y un príncipe la observaba desde las sombras. Un año, reflexionó él. Parece tanto tiempo y a la vez parece ayer. La vida puede cambiar completamente en un instante, dijo ella, recostándose contra su pecho. A veces para peor, a veces. Se giró para mirarlo a los ojos. Para mucho mejor. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él. ¿Extrañas México? ¿La vida que podrías haber tenido allí? Esmeralda consideró la pregunta antes de responder. Extraño el sol, los colores, ciertos aromas y sabores, pero no me arrepiento del camino que he recorrido. Me llevó a ti, nos permitió hacer justicia a nuestros padres y, quizás, hacer del mundo un lugar un poco mejor. Del bolsillo de su abrigo, extrajo un sobre lacrado con el sello imperial. Oh, casi lo olvido. Esto llegó hoy del palacio. Mikhail lo abrió con curiosidad y leyó rápidamente su contenido. Su rostro se iluminó con una sonrisa. El zar aprobó nuestro proyecto, anunció. La Fundación Volkonsky Sánchez para Jóvenes Músicos recibirá financiamiento completo. Podremos traer talentos de México, España y toda Europa para estudiar en San Petersburgo. Esmeralda aplaudió emocionada. ¡Es maravilloso! Imagina cuántas vidas podremos transformar a través de la música. Igual que la música transformó la nuestra, asintió él. En ese momento, como si el universo quisiera poner música a su felicidad, un ruiseñor comenzó a cantar en los jardines. Esmeralda cerró los ojos, dejando que la melodía natural se mezclara con la sinfonía de emociones en su corazón. Una nueva melodía comienza, susurró. Mikhail tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. Y será eterna, mi amor, una melodía que ni el tiempo ni la distancia podrán silenciar jamás. Sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado de San Petersburgo, sellando una promesa que trascendería continentes y generaciones. La historia de la violinista y el príncipe, nacida entre secretos y peligros, florecía ahora en un legado de amor, música y esperanza. Y en algún lugar, más allá de este mundo, dos padres que habían sacrificado todo por la verdad contemplaban con orgullo el fruto de su legado. Un puente entre mundos construido con notas musicales y corazones valientes. Fin.